y de colaboración republicana. Quiero iniciar haciendo un gran reconocimiento a la institución y en particular, en este caso, a cada uno de los miembros del órgano de gobierno y desde luego que también en especial a la maestra Silvia Schmelkes. Doña Silvia, de conformidad con la normatividad aprobada, está por concluir su mandato al frente de la Junta de Gobierno de los primeros 4 años. Conozco a Silvia de muchos años y sé de su amor por México, su gran vocación académica, su pasión por impulsar una enorme cantidad de causas, entre otras las de carácter sociocultural. La refundación de una institución, doña Silvia, es una tarea muy importante y el poder ejercer la autonomía en épocas de turbulencia y en épocas de expectativas en ocasiones encontradas ha sido parte de este trabajo que con su presidencia y con el acompañamiento de los miembros de la Junta de Gobierno ha podido celebrar de una manera muy digna, con la colaboración de Gilberto Guevara Niebla, de Margarita Zorrilla, de Tere Bracho, que el día de hoy está fuera del país, nos ha podido acompañar, y desde luego también de Eduardo Bakov. Bienvenida, senadora Palafox, muchas gracias. Nos han informado ya de manera pública a partir del lunes 24 que el 1 de mayo habrá la rotación del periodo para la presidencia. Es una parte natural de los calendarios de las instituciones y don Eduardo Bakov Escudero asumirá la presidencia a partir del 1 de mayo. También por motivos académicos conozco a Eduardo ya de varias décadas, no vamos a entrar a tanto detalle. Sin embargo, el celebrar que el día de hoy estamos frente a una institución que cada vez tiene más prestigio y más consolidación. Dicho esto, le voy a pedir a la señora presidenta que inicie con el informe, por favor. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión de Educación, senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Daniel Amador, muchísimas gracias por estar presente. Senadora, muchas gracias muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, como ya lo hemos hecho, esto es la 4ª vez que tenemos la ocasión de presentar el informe anual sobre el estado que guarda la educación obligatoria en México ante esta honorable comisión. Lo estamos haciendo en obediencia al artículo 31 de la Ley General de Educación y al 68 de la Ley General del INE. Y el propósito, pues, es dar cuenta del estado que guarda la educación obligatoria en México a partir fundamentalmente de las evaluaciones recientes que ha realizado el Instituto y de los estudios sobre esas evaluaciones que también nos han permitido profundizar sobre la información que nos brindan. Y finalmente, pues, de lo que se trata es de aportar al cumplimiento del derecho de todos a una educación de calidad. Le damos a Susana, por favor. En esta ocasión el informe tiene 2 secciones. Una primera sección que se refiere a oportunidades y resultados educativos, que tiene 4 capítulos que ahorita vamos a ver, y una segunda que se refiere a 3 evaluaciones de política educativa que realizó el Instituto en fechas recientes y que estamos dando cuenta de sus resultados. Después de una síntesis, incluimos por primera vez un anexo en el que damos cuenta del seguimiento del primer conjunto de directrices que el Instituto emitió sobre la formación inicial de docentes de educación básica, con el corte a 1 año a partir de que se emitió esta directriz. Entonces damos cuenta de cómo vamos en ese sentido también. Entonces, en relación con el primer capítulo de la primera sección sobre oportunidades y resultados educativos, el primer capítulo se refiere al contexto socioeconómico, condiciones escolares y desempeño de los sistemas educativos. Empieza dimensionando el sistema educativo nacional. Al inicio del ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de la educación obligatoria era de 30.9 millones y eso la ubica como la 3ª más grande del continente. De estos, 25.9 millones estaban en educación básica y casi 5 millones en educación media superior. A pesar de esta impresionante dimensión de nuestro sistema educativo, todavía tenemos problemas. ¿Cómo está, senador? ¿Qué dice? Para cumplir con todos el derecho a una educación de calidad.
En educación básica tenemos dificultades especiales en escuelas multigrado, en escuelas comunitarias, indígenas y telesecundarias, y en el caso de educación media superior las principales dificultades se encuentran en los telebachilleratos. No sobra decir que de los 5 millones de alumnos que tiene la educación media superior, 4.4 de ellos están en localidades urbanas de 2.500 habitantes para arriba, y esto nos indica que es necesario crecer con una oferta de calidad en las zonas rurales. Una constante que vemos en los análisis de este capítulo es que entre más desfavorable es el contexto social y económico, hay mayor proporción de escuelas con carencias para su funcionamiento o bien con alumnos en situación vulnerable. En este caso hicimos un análisis basado en el agrupamiento de las entidades federativas en 5 grupos a partir de su ingreso per cápita y de las carencias sociales que tienen los estados. Y lo primero que habría que decir es que pues México, como todos sabemos, es un país sumamente desigual, pero al agrupar a los estados de esta manera, pues encontramos una aguda diferencia entre el grupo en condiciones más favorables y el grupo en condiciones más desfavorables. Y por poner un ejemplo, el ingreso per cápita del grupo de estados más pobres es de 1.873 pesos contra el per cápita del grupo de estados más rico, que es de 5.449 pesos. Como ya indicaba, las condiciones escolares son más favorables en general en las entidades que tienen mejor contexto socioeconómico, pero esta no es una relación de 1 a 1 y esto es muy importante marcarlo. Por ejemplo, la asistencia de preescolar es mayor en Chiapas y en el caso de la educación media superior no se correlaciona tampoco con el nivel socioeconómico porque Oaxaca y Aguascalientes están en el mismo nivel de porcentaje de cobertura. Y estos datos son importantes porque lo que significan es que las entidades de hecho pueden y están haciendo esfuerzos para remontar los condicionamientos socioeconómicos de sus entornos. Bueno, también observamos que el país avanza continuamente en su capacidad de garantizar la asistencia de todos los niños y jóvenes a la escuela, sin embargo, todavía hay retos. Por ejemplo, la asistencia a la educación media superior aumentó de 67 a 73.2%, en el grupo de edad correspondiente 15-17 entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, todavía hay enormes diferencias por lugar de residencia, si es urbana o rural o indígena, por escolaridad de los padres, por marginación de la zona en que se encuentra el plantel y por participación en el trabajo de los estudiantes. También señalamos que el abandono escolar no se ha logrado abatir, todavía es de 4.4% en secundaria, de 14.4% en educación media superior, y en la medida en que esta proporción de abandono se mantenga constante, pues solamente 65 de cada 100 de los que ingresan egresarán 3 ciclos escolares después en este nivel educativo. Esto no lo saltamos porque es lo que acabo de decir. Y respecto del derecho a una educación obligatoria, la escolaridad promedio de la población en este caso es de 9.2 grados, el año pasado habíamos dicho que de 9.1. Bueno, pero hay diferencias respecto del grupo de edad, digamos, más joven o que más recientemente salió de este nivel educativo de 20 a 35 años, el promedio de escolaridad es de 10.6 grados. También hay diferencias en estados, en entidades federativas, porque en la Ciudad de México el promedio de escolaridad es de 11.1, mientras que en Chiapas es de 7.3. Y bueno, pueden ver ustedes que en 3 décadas aumentamos en 3.2 grados el promedio de escolaridad de la población, lo que implica un poquito más de 1 grado por década. Hay avances importantes en la expansión de la cobertura y en la eficiencia terminal de los niveles educativos, esto no lo podemos negar. Sin embargo, todavía no podemos asegurar que el derecho a una educación de calidad y sobre todo al acceso a la retención y al egreso se esté cumpliendo, y desde luego que la mayor deuda la tenemos en el derecho a aprender, como ya hemos señalado aquí en varias ocasiones. Ese es el resumen del primer capítulo. El segundo capítulo lo que hace es hacer una relación entre el logro escolar, medido por Planea fundamentalmente, y los factores que inciden en este logro escolar a partir de los propios cuestionarios de contexto que se acompañan a la aplicación de la prueba Planea. Pero bueno, ustedes recuerdan que los resultados de todas las evaluaciones de aprendizaje que se hacen en México, Planea, PISA, el Laboratorio de Calidad de la Educación, el estudio de Cívica, muestran no solamente que los aprendizajes en general son insuficientes, sino también que las poblaciones en situación de vulnerabilidad obtienen aprendizajes marcadamente menores.
y que existe una fuerte asociación entre el logro educativo y las condiciones socioeconómicas, pero también existe una fuerte asociación entre el logro educativo y condiciones propiamente escolares, y estas condiciones escolares sí son afectables por la política educativa. Entonces conviene analizar cuáles son estos factores escolares para poder orientar decisiones de política educativa. Algunas de las condiciones escolares que influyen sobre el aprendizaje. Esta primera gráfica se refiere a la percepción que tienen los alumnos de qué tanto pueden participar en las aulas en donde están estudiando. Y pueden ustedes ver cómo la percepción de la participación activa que tienen los estudiantes en sus aulas, pues impacta sobre el puntaje que se obtiene en estas pruebas estandarizadas. La siguiente gráfica se refiere a otro factor que influye mucho, que es la lengua de enseñanza. Aquí tienen ustedes en el lado izquierdo las dos barras que comparan los que hablan español con los que hablan lengua indígena respecto a español y lenguaje y comunicación, que ven ustedes ahí la diferencia fuerte, y del lado derecho, respecto de matemáticas, también hay una diferencia, no tan fuerte, pero también marcada entre quienes hablan el español como primera lengua y quienes hablan una lengua indígena como primera lengua. Por otro lado, recordarán ustedes que hicimos un estudio sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje para primaria, y este estudio muestra que en el 22% de las escuelas el mobiliario de cuarto a sexto grado de primaria está en condiciones inaceptables, y ello influye sobre el logro de aprendizaje, o cuando menos se correlaciona con ello. Y también en este estudio encontramos que el 23% de las escuelas tuvieron rotación de docentes durante el ciclo escolar, factor que también se asocia con el logro escolar. Aquí tenemos uno de los factores que más impacta el logro, que es el trabajo infantil. Nuevamente del lado izquierdo tenemos los resultados de lenguaje y comunicación. La barra más alta son los que no trabajan, les sigue los que trabajan pero por pago en especie, y finalmente están los que trabajan por dinero, con pago en dinero, y pues pueden ver ustedes el impacto tan fuerte, y algo muy similar sucede en el caso de matemáticas, esas son las barras de la derecha. La escolaridad de los padres también tiene una influencia muy importante. Este es el resultado de las diferencias respecto de la escolaridad de la madre. La barra izquierda nuevamente relacionada con lenguaje y comunicación. Está la primera barra, las madres que no asistieron a la escuela, de la segunda barra, las madres que tienen secundaria, y la tercera, las que tienen una carrera universitaria. Las diferencias son evidentes, y en el caso de matemáticas, si bien la diferencia no es tan pronunciada, también existe una escalerita muy claramente diferenciada. Y la siguiente gráfica nos dice lo mismo respecto de la escolaridad del padre, en donde también se ve pues la fuerte influencia sobre el nivel de logro escolar. Hasta ahí la síntesis del segundo capítulo. El capítulo 3 nos habla de las condiciones de la oferta educativa. Aquí fundamentalmente estamos hablando de la oferta educativa para personas con discapacidad. Esto es algo que por primera vez abordamos desde el instituto, el asunto del derecho de las personas con discapacidad a una educación de calidad. Y comenzamos definiendo personas con discapacidad, como lo define la propia Secretaría de Educación Pública, como aquellas que experimentan limitaciones y dificultades para el desempeño de actividades de la vida diaria y la participación plena en la sociedad, debido a deficiencias individuales, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pero conjugadas con barreras sociales o del entorno, barreras que también el propio sistema escolar puede poner. La población con discapacidad en México representa entre el 5 y el 6.6% de la población, dependiendo de la fuente, y esto significa cerca de 7 millones de habitantes. Sin embargo, carecemos de un sistema de información sobre discapacidad en México, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo vigente se había prometido construirlo. Entre la información que se tiene, la escasa información, es que las dificultades más frecuentes son las relacionadas con el desplazamiento y con la visión, 64 y 58% respectivamente. Y a esta población a nivel escolar los atiende mediante servicios de apoyo, el CAPEP para preescolar, USAER para el caso de primaria y secundaria, y también mediante servicios escolarizados específicos para la población con discapacidad, que son los centros de atención múltiple y los centros de atención múltiple laboral. Y en educación media superior únicamente brindan atención a este tipo de población los centros de atención para personas con discapacidad, los CAEDs.
Aquí tienen ustedes la gráfica de la diferencia en asistencia a la escuela entre las personas que tienen discapacidad y las que no, por grupos de edad. Pueden ver ustedes que en todos los casos hay una diferencia. La barra gris es la población sin discapacidad y la barra azul es la población con discapacidad. Las diferencias en todos los grupos de edad están presentes, pero se hacen más agudas conforme se avanza en los niveles educativos. Muy notablemente en media superior hay una diferencia muy importante. El 23.8% de la población con discapacidad es analfabeta. Esto hay que compararlo con el 4.7% de la población que no tiene discapacidad, o sea que la diferencia es enorme. Y algo similar sucede con la escolaridad promedio de la población, que es de 5.1 años en el caso de la población con discapacidad y de 9.2, perdón ahí por el porcentaje que no va, 9.2 grados de la población total. Esta es una tabla que se refiere a la proporción de escuelas que recibe a niños o que tiene a niños inscritos con discapacidad. Pueden ver ustedes que en preescolar, pues alrededor del 10% de los preescolares y una décima parte reciben niños con discapacidad, pero en el caso de primaria y secundaria es una tercera parte de las escuelas que los reciben, un poquito más en las públicas que en las privadas, y nuevamente disminuye la proporción de escuelas que los recibe en el caso de educación media superior, y aquí sí la diferencia entre privadas y públicas es muy importante. Las públicas reciben a más personas con discapacidad. Los recursos para atender a esta población, respecto de la infraestructura física, lo que encontramos en ESEA también en el estudio de condiciones de enseñanza y aprendizaje es que 1 de cada 3 primarias y secundarias tienen rampas, hay puertas amplias en la mitad de las primarias y las secundarias, existen sanitarios amplios con agarraderas en apenas 20% de las escuelas en educación básica y el mayor déficit está en las escuelas indígenas y en las telesecundarias. El 98% de las escuelas carecen de señalización auditiva o táctil y solamente el 5% cuentan con señalización visual. Respecto a los recursos humanos que atienden a esta población, bueno, vemos que menos del 30% de las primarias y 1 de cada 6 secundarias cuentan con personal de apoyo para estos alumnos. Y nuevamente el mayor déficit está en escuelas indígenas y telesecundarias. El 82% de las primarias y el 77% de las secundarias con estudiantes con sordera o con debilidad auditiva no cuentan con personas que hablen lengua de señas o que señen, ni con diccionario de lengua de señas, ni con software especializado. En cuanto a recursos de apoyo para alumnos con discapacidad visual, pues el 68% de los grupos de sexto grado no contaban con ningún tipo de material de apoyo, libros en braille, etcétera. Las escuelas indígenas, los cursos comunitarios carecen del apoyo de USAER. En el caso de preescolar, 1/3 de los que tienen estudiantes con discapacidad reciben apoyo de estas unidades especiales. En primaria, el 46% y en secundaria, el 22%. Y también aquí hay grandes diferencias entre entidades federativas. El 5% de los planteles de educación media superior cuenta con aulas especializadas y los equipos de personal de la USAER están incompletos en más de la mitad de los casos. Los maestros de apoyo por su cuenta, que forman parte de los USAER, tienen una carga que supera la estipulada. Y bueno, hasta ahí esto nos lleva a la conclusión de que la población con discapacidad pues es una población especialmente vulnerada en su capacidad de cumplir el derecho a la educación. El último capítulo de esta sección se refiere a los tipos de competencias pedagógicas de los docentes relacionados con la planeación y con las prácticas de enseñanza. Este es un estudio que se deriva de las respuestas construidas de los docentes que presentaron la evaluación de desempeño. ¿Se acuerdan ustedes que había 2 tipos de exámenes cualitativos con respuestas construidas? Uno que tenía que ver con una reflexión a partir de evidencias de aprendizaje de alumnos y otro que era una planeación argumentada. Entonces, bueno, un análisis cualitativo de una muestra de estos trabajos nos indica que los maestros consideran que hay factores externos que influyen sobre el aprendizaje en el caso de educación básica, que son prácticamente los mismos que los de educación superior, que ya conocemos: nivel socioeconómico, problemas sociales, escolaridad de los padres y la disposición de los padres para ayudar a sus hijos, que los maestros dicen es más importante incluso que su escolaridad. Pasamos a la siguiente. También ellos reconocen factores escolares,
entre ellos infraestructura, mobiliario, la falta de espacios para educación física, en el caso de telesecundaria, la falta de televisiones educativas operando, el equipo de cómputo obsoleto y acceso insuficiente a Internet, y el número de estudiantes por aula, que en algunos casos se reportan hasta 60 por aula, y esto se identifica como un factor que entorpece la enseñanza. También se identifican factores que tienen que ver con los alumnos, como sus habilidades para el aprendizaje, su comprensión lectora. Los maestros valoran a los alumnos atentos, colaborativos, responsables, extrovertidos y sociables, y valoran negativamente a los pasivos, inseguros y agresivos. Y algunos maestros, se puede decir que muchos de ellos, toman en cuenta estas características para orientar su intervención didáctica. Y como decía, en media superior son muy similares los factores. Las actividades que realizan los docentes para promover el aprendizaje. Bueno, en educación básica se ve que los maestros lo que suelen hacer es organizar su actividad en torno a aprendizajes esperados, que esa es la meta a alcanzar, el aprendizaje esperado, que es un concepto que viene del plan y programa de estudios. Reconocen el campo formativo, la competencia y el contenido a tratar, incluyen todos los componentes de una secuencia didáctica, pero no siempre logran articularlos de manera coherente ni tampoco justificar su selección. Y emplean frecuentemente los libros de texto, la guía del docente y los programas de estudio. Las intervenciones las organizan en inicio, desarrollo y cierre. En el inicio identifican los conocimientos previos de los alumnos, presentan el tema, definen el tiempo. En el desarrollo, pues establecen la organización de los alumnos, la organización del espacio del aula y el material didáctico a emplear. Y en el cierre se solicita en general un producto que se evalúa y con el cual se retroalimenta a los alumnos. Toman en cuenta lo que ofrece el contexto escolar y el contexto comunitario, el contexto externo. Consideran estilos de aprendizaje y realizan adaptaciones curriculares. Y una cosa que se observa es que en caso de las asignaturas duras en secundaria, los maestros suelen ser más directivos que los de otras asignaturas. En el caso de educación media superior hay algunas diferencias, también se considera inicio, apertura, desarrollo y cierre, pero realizan la inducción para romper el hielo y para captar la atención, llevan a cabo una evaluación diagnóstica a través de lluvia de ideas, organizan a los estudiantes en equipo más que en el caso de educación básica, consideran los estilos de aprendizaje, si bien no siempre se tiene bien apropiado este concepto. En el cierre realizan una síntesis, resuelven dudas, solicitan conclusiones o reflexiones, asignan tareas que en general son investigaciones y ejercicios, consideran el marco curricular común de la educación básica y el enfoque por competencias. Bueno, de este estudio se derivan algunas recomendaciones para el sistema educativo nacional. Uno muy evidente es la necesidad de atender las limitaciones de las escuelas, en infraestructura, en servicios, en recursos y en equipamiento. También la necesidad de evitar grupos grandes, sobre todo estos muy grandes de 60. El hecho de que las comunidades escolares parecen requerir mayores apoyos, recursos y acompañamiento pedagógico a su trabajo cotidiano, y que se requieren modelos de evaluación y formación que incentiven a los docentes a reflexionar sobre su práctica y también sobre el impacto de la misma en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, con esto se termina la primera sección del informe y pasamos entonces a la segunda sección, que son 3 evaluaciones de política educativa. La primera tiene que ver con la política de inserción, de apoyo a la inserción a la docencia de los docentes noveles. Y aquí fue un estudio del programa de tutorías, las tutorías como estrategia de inserción a la docencia. Bueno, de todos es sabido que la inserción a la docencia es una de las etapas de mayor complejidad en la carrera docente. Sin embargo, hasta la fecha habíamos tenido una ausencia total de políticas que apoyen la inserción a la docencia. Sin embargo, con la reforma educativa, por primera vez en México, se dice que hay una política, se establece una política para atender a los maestros noveles a través de tutorías por parte de profesionales experimentados, es decir, de pares, pero con mayor experiencia. Entonces, el INE hace una evaluación de la implementación de esta política de tutorías a través de una encuesta nacional de tutoría y encuentra que en los primeros 2 años su implementación ha encontrado muchas dificultades. Una de ellas es que se centró solamente en un tipo de intervención, que fueron las tutorías, que hubo una tasa baja de respuesta para desempeñar la función tutora, muy pocos docentes experimentados quisieron aceptar ser tutores.
Hubo dificultad para empatar a tutores con tutorados, porque la idea es que el tutor tenga exactamente la misma especialidad que el tutorado. También hubo una falta de definición de procesos fundamentales como el seguimiento del proceso de tutoría. No se plantearon las condiciones institucionales mínimas de la implementación de las tutorías y tampoco se planteó la diversidad de contextos escolares en las que tendría que operar esta tutoría. Y esto en parte explica que se generaron reacciones negativas a la tutoría. Por ejemplo, hubo una percepción, sobre todo de las entidades federativas, de una relación impositiva y vertical hacia los estados, o sea, una serie de indicaciones de que los estados tenían que cumplir. También hubo una baja motivación de parte de los tutores y de los tutorados para cumplir con lo estipulado. El cumplimiento de los objetivos dependió mucho más de la experiencia, de la motivación y de las capacidades institucionales instaladas en cada estructura escolar que de la propia definición normativa. Hubo falta de claridad en el diseño de los procesos y en las atribuciones de los actores. Hay también significativas diferencias entre entidades en la aplicación de esta política y la política sufrió una gran cantidad de cambios y modificaciones durante su implementación. Los tutores se fueron asignando de manera gradual a lo largo de pues un año completo de implementación, que fue del 2014 al 2015. Ustedes pueden ver ahí cómo se fueron asignando poco a poco los tutores conforme iban pasando los meses, hasta llegar al final del ciclo escolar con que el 59% de los docentes no noveles tenían tutores, ¿no? Y bueno, esto se explica en parte porque en las escuelas se observó una alta movilidad de docentes. De hecho, el 46% de los docentes noveles se cambió de escuela al menos una vez entre 2014 y 2016, que había bajo interés de los docentes, incluso resistencia en algunos casos para desempeñarse como tutores, una falta de seguimiento y capacidad de respuesta de las autoridades federales y locales. Solo el 32% de los tutores encuestados refirió haber recibido el incentivo económico a los tutores en 2015 y 2016. El incentivo económico se paga al final del ciclo escolar y bueno, pues después del esfuerzo realizado no habían recibido este incentivo. Decíamos que el 59% de los docentes tuvieron un tutor asignado, pero solamente el 47% reportó haber contado con al menos una sesión de tutoría en el año 2014-2015 y 55% en el año 2015-2016. De los que sí tuvieron tutoría, el 71% estuvo satisfecho con esta tutoría que recibió, o muy satisfecho, y el 28% casi nada o nada satisfechos. Y en el año 2014-2015, la cobertura de las tutorías en localidades urbanas fue consistentemente mayor que en localidades rurales, otra vez la dificultad para llegar a las rurales. Y aquí las consideraciones son pues la necesidad de mejorar la estrategia de tutorías y de generar una política más integral que no se base solamente en una intervención, que incluya acompañamiento, también un diseño coherente, un modelo de gestión, que se parta de un diagnóstico de las capacidades institucionales y que se superen los problemas detectados que ya mencioné. El siguiente capítulo se refiere a la oferta educativa a los niños indígenas. Esta es la evaluación de la política de educación destinada a niños, niñas y adolescentes indígenas. Aquí el estudio se basó en muchas fuentes. La primera fuente es la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas sobre evaluación educativa que aplicó el INEE en el año 2014. También en un estudio de la política curricular, en una evaluación de la política educativa dirigida a esta población, en una evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, sea que ya he mencionado varias veces, y en la estadística educativa sobre los pueblos indígenas que nosotros publicamos también anualmente. Y bueno, algunos datos generales sobre las características de esta población es que 25.6 millones de mexicanos, el 21%, se consideran indígenas por autoadscripción, según la encuesta intercensal del año 2015. De estos, 7.3 millones son niños, niñas y adolescentes entre los 3 y los 17 años. 3.9 millones de hablantes, de niños, niñas y adolescentes hablantes de lengua indígena o que forman parte de un hogar indígena, constituye esta población. Poco más de la mitad de esta población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. 6 de cada 10 residen en zonas rurales y 9 de cada 10 de los que asisten a la escuela se ubican en localidades de muy alta o alta marginación.
Y bueno, estas condiciones generales de vulnerabilidad social y económica en las que vive una proporción importante de los niños, niñas y adolescentes indígenas, desde luego repercute en el ámbito educativo y se ve, por ejemplo, en el hecho de que el 23% de este grupo de edad de 3 a 17 no asiste a la escuela, de que más del 80% está por debajo del nivel básico en aprendizaje, a juzgar por los resultados de Planea, y que solo el 7.2% de la población ha concluido la educación media superior. Ustedes saben que los indígenas tienen consagrado el derecho a la educación en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En el artículo 2 también se reconoce su derecho a ser consultados para definir y desarrollar programas educativos, y desde luego el artículo 3 reconoce el derecho de todos a una educación de calidad. A pesar de estas garantías constitucionales, la población indígena enfrenta más obstáculos para acceder a la escuela, para permanecer en ella, para recibir educación en su lengua materna y para lograr aprendizajes. Y bueno, podemos concluir que su derecho a la educación está siendo vulnerado. En la siguiente lámina lo que tienen ustedes es cuál es el porcentaje de analfabetas y de personas sin primaria completa según la densidad indígena de las localidades que considera el censo. Entonces pueden ver ustedes que en las localidades de mayor concentración indígena, que son las de hasta la izquierda, el porcentaje de analfabetismo y de personas sin primaria completa es mayor que en las siguientes. Las siguientes son regiones predominantemente indígenas, después con moderada presencia indígena y las últimas con escasa presencia indígena. Entonces hay una relación muy estrecha en el cumplimiento del derecho a la educación, en este caso medido por la alfabetización y esta densidad de población indígena en la región. La siguiente gráfica nos muestra el porcentaje de la población de 3 a 17 años según su asistencia escolar. La barrita gris es la que se refiere a los que no asisten. Entonces pueden ustedes ver que de la población total el 14.7% no asiste, pero de la población indígena el 20.3% está en esta condición, y de los hablantes de lengua indígena el porcentaje sube aún más a 23.3%. Respecto a la permanencia, el 90% se matricula ya oportunamente, pero 9 de cada 100 niños en localidades indígenas están en extraedad grave, y esto se debe de comparar con 3 de cada 100 en localidades con poca presencia indígena. A nivel de aprendizaje, ya mencionábamos que más de 8 de cada 10 niños están por debajo del nivel básico, y esto hay que compararlo con 5 de cada 10 en el caso del promedio general. Y respecto al derecho de recibir educación en su lengua, también consagrado por la Constitución, en preescolares y primarias indígenas solo el 54% y el 48% de los docentes son hablantes de lengua indígena respectivamente, es decir, solamente quienes asisten a clases con estos maestros tienen cumplido ese derecho, pero incluso es menos porque en 25% de las escuelas los docentes hablantes hablan una lengua distinta a las de sus alumnos, sí hablan una lengua indígena, pero no la que hablan sus alumnos. Cuando hicimos el análisis de las intervenciones de política, bueno, lo primero que se ve es que en secundaria no existe ninguna modalidad que tome en cuenta a los niños y adolescentes indígenas como tales. Luego, el hecho de que de 215,000 alumnos hablantes de lengua indígena en preescolar, solo el 68% asiste a una escuela indígena, y en el caso de primaria, de 663,000 alumnos hablantes de lengua indígena, solo el 53% asiste a una escuela indígena. En el caso de secundaria, la gran mayoría de los hablantes, el 52%, asiste a telesecundarias, pero en las telesecundarias tampoco se les atiende como tal. Están los porcentajes que acabo de mencionar representados en gráfica. Hay también dificultades de infraestructura y equipamiento en las escuelas que atienden a los indígenas. La mayoría de las escuelas indígenas presenta condiciones materiales precarias y carencia de servicios básicos. Y en cuanto a materiales educativos pertinentes para los pueblos indígenas, encontramos que no hay materiales en todas las lenguas indígenas, y que en aquellas en las que sí hay, solamente llegan hasta 4º grado. Que los materiales existentes son de 1993 y corresponden a aquel plan y programa de estudios y no están actualizados. Su distribución no es oportuna porque las comunidades son quienes se encargan de llevar los libros desde el almacén hasta la comunidad, entonces llegan más tarde.
No hay materiales especiales para multigrados, siendo que los multigrados son mayoría en el caso de las escuelas indígenas, y a nivel de secundaria prácticamente no existen materiales en lengua indígena. En relación con los docentes, se observa una falta de formación pertinente y relevante que les sirva a los maestros para dar una educación en la lengua materna, dar educación en español como segunda lengua y trabajar asuntos culturales. La mayoría de estos maestros son contratados sin formación inicial completa. La licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, que es reciente, no ha recibido los recursos necesarios para operar correctamente, sobre todo el recurso para contratar al maestro que enseña lengua indígena, y solo opera en 12 normales de las más de 280 que hay en el país. Su estructura fue modificada en el sexenio anterior y se le quitó el aspecto lingüístico y cultural. Los docentes saben hablar su lengua, pero no saben leer y escribir en su lengua materna y por lo mismo no la pueden enseñar. Y muchos, aunque saben su lengua, enseñan en español, fundamentalmente por autodesprecio o bien por presión de la comunidad por no enseñar en lengua indígena, y los maestros indígenas laboran por un salario menor al de los maestros regulares. Por lo que tiene que ver con el currículum, hay una falta de participación indígena en la planeación, programación y aplicación del currículum. Hasta la fecha, esto cambia con el nuevo modelo educativo, que todavía no está en operación, pero hasta la fecha no se otorga autonomía a las comunidades para rediseñar el currículum. Hay una descontextualización e irrelevancia de los contenidos. En secundaria, una falta de continuidad de la enseñanza en la propia lengua. La asignatura de lengua indígena en secundaria es optativa y no tiene recursos asignados. Y los docentes no han tenido hasta la fecha libertad para adecuar los contenidos. Y respecto a la gestión escolar, ¿por qué se te acabó? Es la 38. Se me hace que han de haber traído. Deberíamos estar en la lámina 38 ahorita. Pues ahí está en la lámina 38, pero no es más adelante. 58. Es que se me pasa una raya aquí, sigue 58, tienes razón. Bueno, gestión escolar, creo que es, ahí está. Ajá. Bueno, 8 de cada 10 directores son además docentes, es decir, tienen grupo a su cargo, son directores comisionados. El 25% de las escuelas indígenas tienen la plantilla incompleta, y esto es cierto del 15% de las urbanas públicas, para poner una comparación. La rotación de los docentes es alta y su sustitución es escasa. Faltan estrategias para minorar las cargas excesivas de los directores. Falta hacer adecuaciones a la condición de multigrado, donde están la mayoría de las escuelas, y en general las escuelas se encuentran desvinculadas de la comunidad. Bueno, las consideraciones que hacemos es que a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, esta población enfrenta obstáculos para acceder, permanecer y aprender en la escuela, lo que se agrava por la falta de pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa, y que por lo mismo parece necesario priorizar la atención a este sector poblacional, razón por la cual el Instituto emitió directrices en ese sentido. La última política que nosotros evaluamos y de la cual damos cuenta en este informe es la política en contra del abandono escolar en educación media superior. Bueno, ustedes saben que el combate al abandono escolar en educación media superior es importante porque todavía hay una alta proporción de jóvenes entre los 15 y los 19 años que está fuera de la escuela o bien que deja la educación media superior. Y bueno, que es necesario entender que el abandono no es un acontecimiento espontáneo, no es una decisión que de repente toma el alumno, sino que es fruto de un proceso complejo que tiene largos antecedentes y que deriva finalmente en una decisión que está influenciada por muchas cosas en el caso de los jóvenes. Aquí tenemos una gráfica que cuando la presentamos con los diputados se nos interpretó mal por la prensa y entonces a lo mejor es importante describirla despacito. Tienen ustedes en la línea que atraviesa la gráfica la manera como se comportaba la matrícula escolar desde el ingreso a primaria hasta el egreso de educación media superior en el año de 1990. Entonces, de cada 100 que ingresaban en el año de 1990, acababa la primaria 70, ingresaban a la secundaria 58,
culminaban la secundaria 43, ingresaban a la educación media superior solamente 32 y egresaban de ella 23.8%, de manera que entre el ingreso y el egreso de educación media superior se perdían 8.4 de cada 100. ¿Sí? Las barras lo que nos indican es cómo está ahora la situación, es decir, en el año 2013, y ahí pueden ver que de cada 100 que ingresan a primaria, 96 la terminan, 87 ingresan a secundaria, 74 culminan la secundaria, casi la misma cantidad, 73.4, ingresan a la educación media superior, pero egresan de ella 47.7%. Es decir, en ese proceso se pierden 25.7 de cada 100 en educación media superior, o sea, de los que ingresan a los que egresan de educación media superior. Pueden ver ustedes cómo pues, ha mejorado muchísimo la capacidad del sistema de matricular y también la eficiencia del sistema, porque lo que sucedía en el año de 1990, que está aquí marcado, es que había muy pocos que llegaban hasta la educación media superior. Esos pocos que llegaban a la educación media superior tenían condiciones socioeconómicas relativamente favorables y por lo mismo los que se perdían eran pocos. Ahora tenemos que muchísimos más logran transitar por el sistema educativo, pero quienes ingresan a la educación media superior ya son mucho más heterogéneos, hay muchos más alumnos que proceden de condiciones socioeconómicas bajas y por eso la retención se dificulta muchísimo más en esas condiciones. Entonces, como vemos, aumenta la matrícula y la tasa de cobertura bruta y neta, pero el abandono permanece por encima de los 600,000 alumnos anuales en los últimos 6 ciclos escolares. Como saben ustedes, este abandono se presenta principalmente en el primer grado, ahí el 23.8% abandona, en el segundo grado abandonan 10.8% y en el tercero 6.6%. Los hombres abandonan más que las mujeres, la tasa de cobertura total es de 57% de la población del grupo de edad 15-17, de esta población el 6.8% todavía está en secundaria. Entonces, entre los que todavía están en secundaria y los que están en media superior, pues tenemos una proporción del 74%, 64%, y entonces el 36% son los que están fuera ya de la escuela, ni en secundaria ni en educación media superior de este grupo de edad. Además de eso, el desempeño educativo es insatisfactorio. En el 2015, entre el 43% en el caso de lectura y el 51% en el caso de matemáticas estuvieron en el nivel mínimo. ¿Cuáles son las causas del abandono? Una tercera parte abandona por razones económicas, otro tercio por cuestiones institucionales y escolares, y entre 15 y 20% por razones familiares o individuales, pero estas causas interactúan entre ellas porque no son exclusivas, ¿no? Sino que pueden interactuar de tal manera que se da un efecto interactivo y una sinergia perversa para empujar a los alumnos a abandonar la media superior. ¿Qué ha hecho la acción pública? Bueno, se recuperan muchos antecedentes de políticas públicas que pretendían combatir el abandono que son anteriores. Estos antecedentes se recuperan en la política que aquí es objeto de estudio, que es el movimiento contra el abandono escolar y o no abandono. Entonces recuperan cosas como la alerta temprana, las tutorías académicas, la orientación vocacional, pero además incorporan nuevas acciones como el diálogo con los padres de familia, el uso de redes sociales, las habilidades socioemocionales, el impulso a la gestión escolar. Una cosa muy interesante es que este programa promueve que sean los directores escolares de los planteles los que lideren los procesos de planeación estratégica y los que fortalezcan el involucramiento de la comunidad educativa en la atención del abandono. Y el programa lo que busca es que se apropien los siguientes principios: el hecho de aceptar que el abandono no es inevitable, que se puede y que se debe de hacer algo para prevenirlo y que muchas de sus causas son propiamente escolares y están en el ámbito escolar y se pueden, por tanto, combatir desde la escuela. Este programa tiene programas complementarios que desde el punto de vista presupuestal son los más importantes, como el Programa Nacional de Becas, la Beca Prospera y otros. Entonces, bueno, pues ya indiqué mucho de las fortalezas, de la flexibilidad, la autonomía, del liderazgo del directivo, de la participación de la comunidad escolar, etcétera,
pero aquí voy a hacer énfasis en las debilidades que nosotros encontramos, porque pues lo que interesa es poder fortalecer estos programas. Y aquí, bueno, una de las cosas que se cuestiona es la adaptabilidad por la diversidad de contextos en la que opera y la desigualdad de los recursos que se asigna a su operación. El hecho de que muchos planteles todavía desconocen la estrategia, que los docentes carecen del perfil para ser tutores y que la actividad de tutoría no es remunerada, que hay una escasa participación de los jóvenes en esta misma estrategia, que hay un papel prácticamente nulo de los padres de familia, a pesar de que se intenta que su papel sea más importante, que los procesos de evaluación y seguimiento no son sistemáticos y que entre los planteles que tienen las tasas más altas de abandono hay un 6% que no aplicó el programa. Bueno, con eso terminamos nosotros este informe y, como les decía, por primera vez presentamos un anexo que da cuenta del seguimiento al primer conjunto de directrices que emitió el INEE, que fueron directrices sobre la formación inicial de docentes. Y bueno, aquí nada más de manera muy sintética lo que quiero resaltar es que es notable la diferencia entre la respuesta y la atención de las autoridades educativas estatales en comparación, sobre todo con la actuación de la Secretaría de Educación Pública Federal, porque la Secretaría de Educación Pública Federal, aunque dio respuesta positiva a estas directrices, no ha realizado acciones concretas, o cuando menos no lo había hecho hasta el corte que fue a finales del año 2016. Se encuentra pendiente la puesta en marcha del Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, que fue anunciado por la propia Secretaría de Educación Pública, todavía no se da a conocer, y hace falta definir una política de formación inicial docente a nivel federal, porque esta es la que va a posibilitar darle mayor sentido y potencia a las acciones que de hecho ya han venido tomando las entidades federativas en respuesta a las directrices. Y ya como palabras finales, pues simplemente recordaría que este informe intenta estimar la medida en que se cumple el derecho a la educación y se identifican tanto los avances como las deudas. No los voy a repetir acá, simplemente diría como conclusión que existen ahora políticas públicas que atienden numerosos aspectos que antes estaban desestimados. Sin embargo, a pesar de ello, el cumplimiento del derecho a una educación obligatoria de calidad de todos los niños y jóvenes del país sigue siendo una meta a cumplir cabalmente. Hay tendencias positivas, desde luego, pero subsisten rezagos, sobre todo en la esfera de los aprendizajes y en otros planos aquí analizados. Y bueno, como un dato alentador, rescato los resultados de este capítulo cuarto tercero, no me acuerdo, sobre la práctica docente y las reflexiones que hacen los maestros sobre las evidencias. Y bueno, aquí lo que encontramos es el hecho de que los maestros realizan esfuerzos para integrar creativamente tanto las circunstancias del contexto como nuevas herramientas didácticas en su práctica docente cotidiana. Con eso termino, les agradezco mucho la atención. Doña Silvia, muchas gracias. Vamos a abrir para un diálogo a manera de reflexión por parte de los legisladores. Quisiera preguntar a quienes quieren intervenir para tomar nota, por favor. Un poquito después. Don Raúl Morón, por favor. Gracias. Bueno, primero agradecer mucho y felicitar el esfuerzo que hacen todos los integrantes del INEE para elaborar este informe, que es un excelente informe. O sea, nosotros nos reñimos y yo creo que nos da claridad de las diferencias, de la inequidad que existe en la prestación del servicio educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con las comunidades urbanas, con las escuelas urbanas, con las escuelas rurales, que hay allí una diferencia grande. De las escuelas rurales a las escuelas indígenas también hay una diferencia también muy grande, y de las escuelas indígenas y las personas o los niños y niñas con discapacidad, que también hay elementos sustantivos para poder implementar, me parece a mí, política educativa que efectivamente vaya o plantee la equidad en la prestación del servicio educativo rumbo a una educación de calidad. Yo creo que el informe nos muestra también un diagnóstico de los grandes retos que tiene el sistema educativo nacional y los grandes retos que están planteándose con la reforma educativa. Yo alcanzo a notar que en la reforma educativa hay planteamientos que van por delante. Pareciera que los anuncios o la solución de estos problemas se están dando por decreto y no se están dando con
realmente una planeación adecuada que nos permita atender cada uno de estos problemas planteados en este informe y planteados en informes anteriores, por cierto, de manera adecuada, con una planeación adecuada que realmente vaya a solucionar el problema. Persiste el problema de la infraestructura, la dificultad con la infraestructura, obviamente con estas características que mencioné al principio, fundamentalmente las personas que viven en situaciones de extrema pobreza son en donde existe mayor inequidad y menor acceso a la educación de estas. Y la prestación de este servicio educativo en esas comunidades es el peor. Me refiero, por ejemplo, a telebachilleratos, a telesecundarias que están fundamentalmente en escuelas rurales y en comunidades indígenas, que creo que no es lo mismo que los niños, que los jóvenes estudien en escuelas con toda una planta de docentes, con condiciones adecuadas de infraestructura, que aprendan con un solo maestro y con, como aquí se ha dicho, con un televisor que ni siquiera funciona, que ni siquiera tienen en muchas comunidades energía eléctrica. O sea, el acceso a los servicios, el contexto en el que realizan el proceso educativo también nos genera una inequidad muy grande. O sea que finalmente yo creo que hay que decirlo con todas sus palabras. Me parece que el derecho a la educación en México está teniendo graves problemas, sigue teniendo graves problemas, y creo que es importante esto destacarlo y aparte en las recomendaciones que se hace a la Secretaría de Educación Pública, me parece que hay que ser muy puntuales en cada una de las partes mencionadas en el informe. Ya lo son, pero me parece que habría que hacer público también las partes sustantivas de este informe. Yo tengo una preocupación que quiero manifestar aquí porque hay dificultades en el sistema en educación media superior. ¿Por qué hay dificultades en el sistema en educación media superior? O sea, ¿por qué esta dificultad de los docentes o de compresión o del abandono que tiene educación media superior? Yo no sé si sea por el perfil de los docentes, porque regularmente, y aquí voy a una crítica a la reforma educativa, fundamentalmente en educación media superior y educación superior, quienes imparten cátedra, quienes están en la academia, son, y todo mi respeto para otro tipo de profesiones, que no tienen capacidades pedagógicas, didácticas, para poder generar ambientes de enseñanza-aprendizaje, mejores condiciones en esos ambientes de aprendizaje que permitan a los alumnos mayor facilidad para acceder al conocimiento. Yo digo, es un elemento a reflexionar, no digo que esto sea, pero creo que puede ser un elemento por lo que este abandono se presente, porque esta circunstancia de las condiciones escolares, que es un elemento para el abandono, también hay que analizar, a mi juicio, a mayor profundidad. Hay que destacar también, yo digo que es importante hacerlo, el esfuerzo que hacen, porque en las conclusiones está planteado el esfuerzo que hacen los maestros para acoplarse a esta nueva dinámica, aún en muchos casos no compartiéndola, pero buscan de manera creativa innovar, crear formas diferentes para que les permitan a ellos cumplir con su labor. En condiciones, todas estas tan complejas que aquí se han dado, pero los maestros hacen esfuerzos. Y cuando yo decía que la Secretaría va anunciando por delante, por ejemplo, el tema de las tutorías, bueno, pues aquí está demostrado que las tutorías no cumplieron ni con la mitad, ni con el 50%. O sea, una dificultad grave. Y esto es un anuncio que se hizo, que se insistió mucho en el discurso político, pero que a la hora de la hora ya se abandona, se pasa a otro elemento, ahora el modelo educativo, y las tutorías quedaron abandonadas. Entonces habría que darle seguimiento el año próximo a ver si efectivamente va de alguna manera cumpliéndose con esta meta de las tutorías, porque era un elemento fundamental para los que egresaban y seguimiento para los maestros que ingresaban al sistema educativo nacional. Entonces, ¿cómo están evaluando entonces el rendimiento o cómo vamos a evaluar a los jóvenes que ingresan al sistema educativo nacional, sus capacidades, si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien? ¿Cuál es el elemento? ¿Es nada más el examen? Yo creo que las tutorías jugaban un papel fundamental en este proceso de la reforma. Ahora vamos en eso, vamos a entrar ahora al modelo educativo, vamos a entrar también a la reforma a las normales, que es un tema pendiente efectivamente, que no sabemos si se alcance a dar, pero entiendo que en estos momentos se va a dar. Hay, creo que también un pendiente de evaluar, porque el objetivo de la reforma es evaluar todos los componentes del sistema educativo. O sea, es cierto el contexto, aquí hay elementos del contexto, es cierto a los alumnos, también a los maestros se les está evaluando
con muchas dificultades, aunque la evaluación, a mi juicio, no ha reportado ese ingrediente que se planteó de que la evaluación sola podría ser un elemento que elevara la calidad de la educación. Pues esto no es así. Aquí está demostrado en este informe. Hay otros elementos del contexto que tienen que atenderse para efecto de que puedan, de alguna manera, cumplir con esta meta de que efectivamente la educación en México sea una educación de calidad. Entonces, ¿cómo se está evaluando también a los responsables de la administración educativa? ¿Cuál es el papel que juegan los secretarios de educación, sus perfiles, los directivos de la estructura educativa, la propia Secretaría de Educación Federal? O sea, me parece que es importante que tengamos elementos para decir que quienes son responsables de la administración educativa están haciendo las cosas bien, las están haciendo medianamente bien o muy bien, o no las están haciendo bien. Yo creo que estos elementos también los ocupamos porque los perfiles que tenemos para dirigir la educación pública en México o la educación en México, pues a mi juicio en muchos lugares en los estados son cuestionables. Son cuestionables porque son personas políticamente muy preparadas seguramente, pero que no entienden, a mi juicio, la dinámica educativa. No es un asunto nada más de administrar la educación. Administrar la educación no es un problema grande, y ustedes tienen experiencia en ello y me parece que tienen elementos todavía mayores para hacer esto y hacerlo bien. Pero no es nada más administrar la educación. El tema de la educación es más complejo, es más grande, es más integral, y creo que aparte de la administración tienen que ver cómo se fortalece a la educación desde cada uno de los estados. Aquí hay orientaciones generales que están plasmadas en el nuevo modelo educativo, pero cómo los secretarios que administran la educación de los estados, aparte de estos elementos y líneas generales, pueden ir enriqueciendo con investigación, con planeación, con muchos eventos que pueden realizar para que adicionen a estos lineamientos generales algunas cuestiones internas ya de los estados también. Entonces ocupa a alguien que conozca la dinámica educativa, que sepa de la dinámica educativa y que pueda estar planeando, aparte de la administración de la educación, el fortalecimiento de la educación en sus estados. O sea, son elementos en todos los niveles y subsistemas. Yo creo que son elementos importantes que ojalá también, seguramente los tienen, el resumen creo que no los muestra. Yo no pude leer el documento todo más que el resumen, pero este resumen nos da una idea de que todavía seguimos con muchos problemas para garantizar este derecho constitucional de la educación y garantizarlo a las personas que están mucho más desprotegidas. O sea, la peor educación se la damos a la gente que está en situación de mayor marginalidad. Esa es la peor educación, y claro que esta peor educación, entre comillas, no puede hacer que haya una equidad y que haya un emparejamiento de las condiciones o que haya un crecimiento en el estatus de vida de estas personas. O sea, están condenadas, los datos nos los dicen, a que sigan en la marginalidad, estos que están marginados sigan más marginados cada día y no tengan posibilidad de emerger de esa marginalidad. Y bueno, hay un sector que efectivamente sí está teniendo una evolución importante, pero creo que la aspiración debe ser a que todos tengan condiciones iguales, equitativamente hablando, para poder desarrollarse de la mejor manera. Entonces yo la verdad, yo felicitarlos mucho, lo dije la ocasión anterior en el informe pasado, lo reitero ahora, creo que es un excelente trabajo. Ahora nos resta a la Comisión de Educación del Senado, de la Cámara, a las autoridades también educativas, asumir los retos y las responsabilidades que este informe deriva, que de este informe se derivan. Y creo que es un reto muy grande. Y me parece que, termino con ello, nos da una gran perspectiva de lo que hay que hacer en educación. Y yo creo que aquí estos informes son un insumo importantísimo para las autoridades educativas. Ojalá que sean sensibles y puedan retomar muchas de las cosas aquí planteadas. Y bueno, finalmente felicitar a nuestra compañera Silvia, que ha fungido al frente del INE en estos años, 4 años ya. Y bueno, ojalá que entiendo que sigue nuestro amigo, le pueda ir también de la mejor manera. Muchas felicidades y gracias por el informe. Don Raúl, muchas gracias. Doña Marta Palafox. Estimada Silvia, bienvenidos a este Senado de la República. Reconocer y agradecer este diagnóstico, este informe tan sucinto, claro, que nos permite ver pues lo que hemos venido analizando desde
desde siempre en este tema de la educación. Y yo coincido con el senador Morón en el sentido que son muchos factores los que tienen que ver en este tema. También considerar la violencia intrafamiliar, que tiene mucho que ver también con la deserción, falta de oportunidades, pobreza, el aumento en los precios del transporte y muchas otras cosas que se van sumando a esto, junto con la carencia de infraestructura, no en todas las escuelas, pero en la gran mayoría. Aquí en este Senado de la República, ustedes lo saben, gestionamos el tema de los bebederos de agua potable para las escuelas públicas, pero resulta que creo que no se ha podido consolidar, porque no hay agua potable en la mayoría de las escuelas, sobre todo de orden rural. Entonces eso, pues creo que también todo se va sumando. Cuando tenemos oportunidad de ir, sobre todo en las escuelas rurales, es deprimente el tema de los sanitarios, el tema de salud también, y pues es muy lamentable que los jóvenes escasamente terminan la secundaria y la preparatoria es la mayor deserción escolar, ¿no? Y así nos vamos para arriba en los otros niveles educativos, pero donde mayormente se da la deserción es en la escuela media superior, que es donde creo que necesitamos también ponerle mucho énfasis a cómo poder enfrentar esta penosa situación que tenemos. El día de ayer, creo, dieron a conocer la incorporación del sistema de escuela media superior de bachiller en línea. ¿Es correcto? La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública. Esperamos que, saber también cómo va a ser el programa, el sistema, y si también lo van a extender a las escuelas particulares en línea, de educación de línea, que para conclusión de los estudios de media superior. Es muy fundamental que ese tema no se deje ahí, porque es el cruce a la escuela profesional o técnica que necesitan los jóvenes para poder incursionar a ellos. Entonces, esa es una preocupación, porque creo que con este diagnóstico es importante que nosotros en la comisión, pues ahora sí que hacer una revisión y una muy exhaustiva al interior, porque aquí también, no estamos considerando el alimento en las escuelas, que también es muy necesario. Hasta la canción popular dice que las letras no entran con el estómago vacío, y es una parte básica de que los jóvenes deben tener una buena alimentación, estar sanos para que puedan aprender bien y para que puedan asimilar. Ese es otro tema también que a veces se carga mucho a la Secretaría o a los maestros, pero pues también hay otros orígenes en la formación de los jóvenes que no se ha tomado en consideración. Y todos sabemos que hay un presupuesto educativo a donde el 85% se gasta en sueldos y salarios, el 10% en gasto corriente y solamente el 5% se ocupa para la calidad de la educación. Entonces, yo con esto quiero agradecerle y mencionábamos también cuando se hacen algunas propuestas en este Senado, que es importante que los excedentes del Banco de México se ocupen para la educación. Hoy, como nunca, hubo excedentes importantes de más de 3,000 millones de pesos que se van a pagar deuda, a pagar otras cosas, y lo básico en este país es la educación para nuestros jóvenes. Le agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, doña Marta. Juventud acumulada, don Víctor. No, por el maestro aquí. Bueno, primero una disculpa por llegar tarde, no me gusta llegar tarde, pero aquí en el Senado creen que uno es la Divina Trinidad. O más, ¿verdad? Le ponen una cita aquí, otra acá y otra. No se puede. Me da mucha pena.
Y realmente yo llegué nada más en la situación indígena. Por supuesto que un reporte, como dice aquí el compañero Morón, es muy importante. Un reporte nos da manera de juzgar y valorar, ¿no? Lo vamos a tener que ver con detenimiento. Pero yo veo aquí de las cosas indígenas, aquí se ha hablado en nuestro país sobre los indígenas muchos años. Aquí en el Senado los indígenas, pero no saben dónde están. Entonces, quizás haya que romper paradigmas, ¿verdad? ¿O qué quieren los indígenas también, verdad? Porque en resumidas cuentas, ¿para qué son las escuelas? Las escuelas es para darle futuro a la gente, ¿no? Por eso las grandes universidades pues se pelean por entrar en ellas. Y las grandes universidades se dan el lujo, tú no tienes buenas notas, no te admitimos, queremos y traen y desde lejos personas para buenos maestros, buenos estudiantes y todo se tonifica y se hace más. ¿Y cómo se juzgan las escuelas? Por los resultados que tienen sus exalumnos, ¿verdad? Sobre todo eso ya las universidades. Pero desde chico igual, yo creo que aquí hay maestros de que los padres de familia generalmente buscan las buenas escuelas, aunque no estén en su barrio, ¿eh? Lo buscan, ¿no? A mí me llaman varias cosas aquí de los indígenas. Se quiere enseñar en el idioma de ellos 53, solo saben el preescolar y 47 en primaria. En 25 de las escuelas los docentes hablan una escuela distinta a la de sus alumnos, pues eso es una cosa, es como si hablaran francés aquí, pues ¿para qué los pueden hablar indígenas, no? Ya en secundaria no les enseñan indígena. Bueno, ¿por qué no se enseña en español? Queremos conservar esa situación como está estatus, pues van a seguir igual, desde ahorita se los digo. Y nosotros los que tenemos educación y vamos, pues vemos y vemos las cosas muy folclóricas, ¿no? Pero el chiste aquí es subir a la gente, ¿eh? Yo siempre he puesto de ejemplo a don Benito Juárez, ¿no? Don Benito Juárez en Zapoteca, pero el momento que se puso la chistera ya no se la quitó. Se educó y una de las cosas que hizo, se salió donde estaba. La cosa estática en estos tiempos ya no funciona. Me refiero, la gente busca oportunidades. La movilidad es una cosa mundial. Vean lo que pasa por cosas políticas, por hambre, o sea, la gente se quiere mover donde hay oportunidades. Eso es humano. Quieren salir de un lugar en que no hay futuro. Definitivamente, ¿no? Y hay lugares aquí en México que no tienen futuro. Eso es una realidad. Por eso la gente emigra a las ciudades y aguanta infinidad de cosas, como el monstruo que se ha hecho aquí, conurbado de la Ciudad de México, ¿verdad? Con fraccionamientos de carácter irregular, ¿no? Pero tienen trabajo. Y el trabajo es lo único que quita la ignorancia, ¿verdad? Si un muchacho no ve que va a tener en su barrio ahí, mejor, pues, ¿para qué estudia 5 o 6 años más? Si va a estar haciendo lo mismo que hacen los demás, cortando caña o en el café, no necesita estudiar mucho, ¿eh? Entonces, estos paradigmas a mí me preocupan. En secundaria ya nos enseñan, pues, para qué. Ahora, otro muy importante, muchos, aunque saben la lengua, enseñan español por autodesprecio, o sea, ellos mismos dicen, pues estoy enseñando algo que no vale la pena. Autodesprecio o por presiones de la comunidad. A lo mejor la comunidad quiere cambiar de otra manera. Entonces, ahí pues no hay por parte de los muchachos y de los padres de familia un incentivo. ¿Me explico? Esto sí me pegó muy duro. Autodesprecio, presiones de la comunidad. Entonces, el gobierno está haciendo un sistema que no funciona. Por otro lado, los profesores tienen una desvinculación con la comunidad, pues eso está grave, ¿verdad? Porque generalmente el maestro es respetado, ¿no? Lo sabemos, todos fuimos alumnos y tuvimos unos maestros muy malos que quizás, bueno, no es ni parodiarlos, ¿verdad? Porque por lo menos nos enseñaron que también hay gente mala, ¿verdad? Entonces nos enseñaban a defendernos, son unos maestros malos. Todo el mundo le enseña a uno algo, ¿verdad? Y los buenos maestros que hemos tenido, pues casi los tenemos al lado de nuestros padres, ¿no? Y si la gente está desvinculada de eso, pues está muy mala. ¿Qué podemos hacer? Por otro lado, una indiferencia
de los padres de familia. La indiferencia demuestra falta de voluntad, no darle importancia, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, pues esas son cosas que debemos de combatir, ¿verdad? Porque yo he estado en la India, ¿verdad? Y en unos lugares espantosos, porque de veras, lo nuestro al lado de la India, cuidado, en unos cubiertos así, están dando clases, ¿no? Están dando... ¿Qué motiva a esa gente eso? Pues motiva que pueden llegar a algún lado, a algo. La gente estudia, muchos muchachos, y nuestro sistema tiene muchas debilidades de que copiamos. En otros lados no se copia, en otros lados no se copia, pero en México sí se copia, y lo sabemos, ¿no? Muchas veces antes era, en mis tiempos, pues tener tu título, porque el título te salvaba de muchas cosas, aunque no supieras nada. Pero ya tienes el papelito. Cada día el papelito cuenta menos, porque hay exámenes de otro tipo, ¿no? Pero yo sí me he notado que hay mucho posgraduado ahora. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que si no se capacita, ya teniendo trabajo e hijos, dice, yo me tengo que capacitar, porque si no, me van a dejar atrás, porque el mundo es competitivo y cruel, ¿no? La capacidad desbanda otras cosas, la tecnología desbanda otras cosas. Entonces, algo nos está fallando, hasta de ir y decirle a las señoras, bueno, pues, ¿qué quieren? ¿Se le ha preguntado a los que reciben la educación qué se quiere? Sobre todo en este tipo de comunidades, ¿no? Porque hay otra cosa, la felicidad no es tener dinero. La felicidad es una cosa muy personal, ¿no? Yo conozco gente muy humilde que es muy feliz, y conozco muchos infelices que tienen todo. Casi todo. ¿Verdad? Sí. Pues casi todo menos felicidad, ¿verdad? ¿En qué consiste la felicidad? Aquí yo veo que las leyes dicen, aquí en el DF y todo, tienes derecho a la felicidad. Pues, nunca he hecho la felicidad, digo, esa se la forma uno, con sus proyectos, ¿verdad? Yo siempre he puesto de ejemplo a Cristo. ¿Fue feliz Cristo? Los hijos no se la pasaba bien, Y ahorita se los digo que nunca se la pasó bien. No se murió con una sonrisa, pero se murió cumpliendo el deber. Y eso también tenemos que ver. ¿Me explico? Porque también estamos creando una gente, una raza de muchachos comodinos, que quieren todo al día, ¿verdad? Con toda clase de comunidades y sopórtenme todas mis cosas. Y nosotros hacemos leyes para eso. Hacemos leyes para eso. Estamos haciendo leyes nocivas para nuestros hijos, ¿verdad? Y yo sí cuestiono mucho eso, sinceramente se los digo. Yo, por ejemplo, se los digo, a mí mi papá ahorita estaría en prisión perpetua. No tengo la menor duda de las tundas que me puso. Estaría en prisión perpetua. Yo nunca, tenía derecho, era mi papá, y sacaba malas notas, pues bolas, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, digo, estamos creando una clase de gente frustrada. Por eso salen de las universidades y no saben qué hacer. Hace poco una encuesta, parece en el Reforma, en que el 65% de los que salen de las universidades quieren trabajar en el gobierno. Porque ¿qué quieren? Seguridad. Ya metí la pata y ahí me quedé hasta que me muera. Pues el gobierno no produce. El gobierno administra lo que otros producen. Entonces, cuidado, ¿verdad? Yo sí tengo mis dudas muy fuertes de cómo podemos ser más eficientes, pero necesitamos verdaderamente el apoyo de los que quieren estudiar, porque les podemos poner una aula con mármol y refrigeración, y si no quieren estudiar, no van a estudiar si no ven algo que les va a servir en el futuro. Eso yo lo veo, ¿verdad? Y yo siempre he puesto de ejemplo a don Benito Juárez. Don Benito Juárez se salió del pueblo donde vivía y no había futuro. Llegó a la secretaría, llegó a ser presidente,
pero estudió y todo eso. Nunca lo hemos puesto de ejemplo en ese sentido en ninguna escuela. Del esfuerzo y de lo que se logra con ese tipo de actuar, ¿no? Y muchas veces es, papá, mamá, me voy de aquí, porque aquí lo único que voy a hacer es pastorear chivas o esperar el temporal para el maíz. Gracias. Y las felicito, y sobre todo usted, que termina estos 4 años muy difíciles, y mi paisano que va a entrar aquí. Si les parece, ha habido otras intervenciones. Si damos un pie a compartir. ¿Quiere usted intervenir? Sí, claro. A ver. No quería inhibir intervenciones, queríamos preguntar si empezamos el diálogo o esperamos más intervenciones. Adelante, donde. Ya, prácticamente nos ha dicho la maestra Silvia todo lo que nos querían decir, salvo que agreguen algo más algunos de los compañeros ahorita. Por eso quería que hablara yo el senador Víctor Hermosillo primero, ya ven, esa lección de vida que nos acaba de transmitir. No, pero sin duda tiene mucho de razón, muchos fundamentos, más allá de teóricos, prácticos, que sin duda le dan sentido a la forma como se formó en su niñez, adolescencia, juventud y madurez, mi amigo Víctor Hermosillo. Yo quiero felicitar, hasta ahí no, hasta ahí queda madurez plena. La juventud acumulada. Bueno, sin duda quiero felicitarlos, maestra Silvia, maestra Margarita, maestro Gilberto, maestro Eduardo, y bueno, la compañera maestra Tere, que anda fuera del país. Espero que aprendiendo más cosas para servirle a México. Sin duda así será. Hemos estado siguiendo muy puntual los comentarios hechos en este breve resumen. Sin duda un resumen muy crudo, realista, muy preciso, muy contundente. Creo que es parte de lo que ocupamos. Sin duda lo que acaba de decir Raúl, lo que dijo Martita, lo que dijo Víctor, a mí me lleva a una reflexión que yo le he comentado en varias ocasiones. Cómo este país tiene que cambiar de chip. Y cómo empezamos a cambiar de chip. Y lo voy a decir sin echarle porras a nadie, no porque estemos cumpliendo esta 62, 63 legislatura, o este gobierno del presidente Enrique Peña, sino que tenemos que cambiar el chip en todo. E iniciamos particularmente cambiando el chip en la educación y en los maestros de México. En algo que habíamos dejado rezagados por más de 30 años. En que veíamos pasar unos gobiernos y otros, y veíamos pasar planes de estudio y nuevas formas o metodologías, pero a final de cuentas no dábamos el giro que nos permitiera impulsarnos con una visión diferente. Yo creo que hoy estamos cambiando el chip en México, partiendo de la educación. Se debe cambiar el chip en todos los sentidos, en el área gubernamental, en el área empresarial, en el área social, en los padres de familia, cambiar el chip. Los medios de comunicación hoy son una tendencia masiva, transformadora, que debe ser positiva si así debiéramos manejarlo, pero no siempre es positiva. Las redes sociales hoy influyen indiscutiblemente en la formación de las nuevas generaciones. Eso es clave y es fundamental. Está avanzando tan rápidamente que ni cuenta nos damos. De tal forma que lo que hoy estamos viviendo en el proceso educativo es un proceso prácticamente a mediano y a largo plazo. Lo hemos dicho desde la anterior legislatura, y aquí está Raúl y están los compañeros de la comisión, que muchas de las cosas que hoy estamos aprobando, tanto en la 62 como en la 63 legislatura, nosotros no las íbamos a ver cristalizadas, ni el gobierno actual. Sin embargo, se están dando los pasos. Yo estoy en un contacto muy estrecho con los maestros, en mi tierra y en muchos estados de la República, y me doy cuenta cómo se ha venido cambiando ese chip. Cómo aquello que estuvo sacudiendo hace 3 años. Hace 3 años sacudían las calles de este país los maestros de México pensando que iban a ser agredidos, que iban a ser vulnerados, que iban a ser deteriorados en su estatus laboral. Hoy vemos que ya no fue así. ¿Qué nos está faltando y qué nos está fallando? Pues las condiciones económicas presupuestales que no han sido las que hubiéramos querido.
El gran tema se cierra en presupuesto. Y todo se cierra ahí. A final de cuentas, muchas de las recomendaciones, sugerencias y conclusiones que ustedes emiten están sujetas a que no hay un recurso económico que pueda fortalecer los diferentes programas, las diferentes visiones o ideas que se tienen para que la educación pueda transitar. Se están haciendo esfuerzos, sin duda, pero también estamos viendo, y lo vivimos desde el año pasado, que las condiciones económicas presupuestales de ese año y del que viene no iban a ser cómodas ni fáciles. Entonces, en consecuencia, ahí se abonan muchas de las circunstancias que aquí estamos viviendo, ¿no? Un problema de inseguridad latente en el país, que sacude al país y que lastima y que de alguna manera hace que la sociedad misma esté metida en un tobogán, en un hoyo. Y no pongo un estado en específico, yo vivo en Sinaloa, ahí tienen su casa en Culiacán, y pues yo no quisiera que otros estados estén viviendo lo que está viviendo Sinaloa, y mañana vas para allá, Margarita, ¿no? Bueno, yo soy Tamaulipeca. Y también, imagínate allá, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo se está haciendo, ahí vamos, apenas vamos 4 años ustedes, ¿no? Y apenas vamos a evaluar, vamos a decir por segunda ocasión a los que se evaluaron para ser promovidos o para que ingresaran al servicio docente, ya vamos a ir por su evaluación para su ratificación. Apenas vamos en ello. Entonces yo creo que tenemos que ir paso a paso, sin duda, y poder cambiar el chip. Ese que decía Víctor es un cambio de chip. Es un cambio de chip. Sí, sin duda, son muchos Méxicos. Son muchos Méxicos. El sector indígena severamente, pues de alguna manera, de repente ensalzado, de repente usado para cuestiones políticas, y de repente pues le metemos un mundo de lana, y lo metemos hablando como gobierno, y a la hora de la hora no sabemos si verdaderamente ese dinero fue bien aplicado. Yo he estado en los diferentes informes que han dado en la parte educativa, en la parte del INAFED, estuvimos en el informe del compañero Héctor Gutiérrez de la Garza, vemos cómo se está invirtiendo en la educación. Bueno, no es suficiente, sin duda, pero yo estoy muy convencido que el cambio de chip va a ser fundamental. Ese cambio de chip va a ser fundamental para poder ir avanzando y dando estos pasos serios y contundentes, y que podamos avanzar todos. O sea, aquí más allá de tendencias políticas, ¿no? Que aquí vemos de varios partidos políticos, a pesar de que somos pocos los senadores, hay una representación de Acción Nacional, una representación del PT, del PRI, bueno, del PRI, sin duda, y bueno, del PRD hasta hace poquito con Raúl. Bueno, sigue siendo del PRD. Entonces, de alguna manera, entender que más allá de posturas políticas, vamos avanzando, vamos caminando. Se están dando pasos en serie y firmes. Ha tenido oportunidad Raúl de platicarlo con el secretario de Educación, lo ha tenido de platicar Juan Carlos, lo ha hecho Raúl Pozos, lo ha hecho Víctor, sin duda Martita. Bueno, ahí va. Yo comentaba con el maestro Aurelio Muñoz, pues tienes 1 año y medio de secretario de Educación, porque realmente tenía 1 año y medio. Entró a fines de agosto del año pasado, del año 2015. Prácticamente hace 2 meses cumplió 1 año y medio. Que prácticamente a él le ha tocado operar la reforma, porque el anterior secretario no alcanzó a operarla. Entonces yo creo que va en ese sentido lo que vamos construyendo juntos. E insisto, y cerraría diciendo yo una felicitación plena. La experiencia de ustedes es clave, es fundamental. Maestra Silvia, conduciendo usted este equipo, lo hizo bien 4 años. Estoy seguro que el maestro Eduardo también lo hará muy bien. La experiencia del maestro Gilberto Guevara, sinaloense, gracias a Dios, ¿no? Margarita y la maestra Tere, sin duda vamos a transitar juntos lo que nos queda a nosotros en esta legislatura, aproximadamente 1 año y medio. Ya no creo ni al año y medio, creo, ¿no? Menos de 1 año y medio. 1 año y 4 meses, que lleva bien la cuenta Raúl, pero vamos a estar muy pendientes. Nos va a tocar el siguiente informe. Nos va a tocar sin duda el próximo año el siguiente informe en estas fechas. Esperemos que tengamos mejores números, pero van mejorando mucho, las brechas se van acortando. Se van acortando las brechas. Hay muchos asuntos que hay que resolver en el camino. Yo tengo muchas dudas sobre la evaluación, como las tiene Raúl, y sin duda las tenemos todos,
¿no? Pero yo estoy convencido que esto es un proceso a mediano y largo plazo. Estoy convencido de ello y estoy convencido que hemos hecho las cosas correctas en estos casi 5 años de estas 2 legislaturas, 62 y 63. ¿No? Espero que así sea para bien de México y de las nuevas generaciones. Muchas felicidades a ustedes y a seguir trabajando por la educación de este país. Quiero redundar, pero les voy a poner un ejemplo aterrador. Para alusiones, don Víctor. Aterrador. Yo en una gira ahí en Mexicali, me tocó varias veces ahí, yo fui alcalde, hay muchos poblados rurales, y le preguntaron a los muchachos qué querían ser a los niños, porque me decían 3 cosas muy importantes. Uno, no sueñas ya. Narcotraficante. Terrible. Narcotraficante. Licorero o doctor. En Sinaloa dice que puntero. Y eran del campo. Nadie me dijo, yo quiero ser peón. No. Y no tienen tierras. ¿Por qué? Porque en la frontera, pues, el narco, ustedes saben, no tengo que explicar, pero las licorerías y los doctores en la frontera son exitosos, porque viene la gente a comprar eso y dicen, pues este es el que la hizo, ¿no? Yo no entendía cómo podían decir eso y lo decían con inocencia, ¿no? O sea, no tenemos que orientarlos a dónde. ¿Qué vas a hacer? Don Raúl, ¿quiere intervenir? Pues si les parece, vamos a dar marco a las intervenciones de ustedes. Supongo que varios miembros del Consejo quieren intervenir. Doctora Zorrilla, por favor. Bueno, siempre buenas tardes, gracias por recibirnos. Siempre es un gusto escuchar como puntos de vista y experiencias diferentes, ¿no? Yo nada más quiero resaltar lo siguiente. Primero, que el tema de la evaluación es un medio, no es un fin. O sea, la siguiente pregunta es ¿qué hacemos con esto, no? Ya ustedes lo dijeron. Me parece que una de las cosas en las que el INE ha estado insistiendo mucho y lo ha ido colocando en los distintos informes es que podamos identificar y reconocer el rostro de nuestra diversidad. O sea, no basta decir que somos diferentes, ¿no? Usted ahorita hablaba de la frontera norte, sino en qué somos diferentes, ¿no? Luego, lo que señalaba ahora el senador Daniel, en el sentido de cambiar el chip, porque justamente hace un rato conversábamos sobre esto, de que el chip no solo tiene que cambiarse en el sector educativo, sino que si queremos un México distinto, el chip de los empresarios, el chip de aquí, de allá y de acullá, ¿no? O sea, bueno, luego hay que meditar más a fondo qué es eso del chip y qué significa cambiar el chip, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil como hacerlo en las computadoras, ¿no? Y finalmente, yo sí quiero hacer un énfasis en que no se trata del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar también en cómo señalar las fortalezas que tiene el sistema, o sea, lo que ha logrado el sistema educativo, cientos de miles de personas, de las cuales podríamos asirnos para resolver las cosas que no tenemos resueltas, ¿no? O sea, yo en la mañana pensaba, bueno, ¿y cómo va a ser? Digo, a mí ya no me va a tocar, como les decían ustedes, ¿cómo va a ser México dentro de 30 años, por ejemplo? Pues va a ser lo que hagamos ahorita. Los problemas que decían de Sinaloa o de mi tierra, pues no se hicieron ayer, se tejieron finamente hace más de 50 años. Entonces, como que esa noción de la temporalidad, de los procesos, de identificar dónde se atora la carreta, dónde se puede seguir caminando, pues yo creo que son muy importantes, ¿no? Y poderlos conversar con ustedes, pues me parece que también es muy importante. Gracias. Alberto. Don Gilberto Guevara, por favor. Sí, muchas gracias. Algo que resulta sorprendente es que
Este conjunto de 7 trabajos que presenta el informe suscita una discusión como la que se está teniendo en estos momentos. Es decir, yo creo que son trabajos muy bien, que apuntan a aspectos que tienen un gran significado para el sistema educativo. Por eso es que nos entusiasman, nos motivan para discutir. Pero yo quiero hacer ver lo siguiente: hay muchos aspectos del sistema educativo que no están tocados en este informe. Por ejemplo, voy a hablar de un aspecto que tiene que ver con lo que el senador Hermosillo mencionaba. Es decir, nosotros creo que debemos ser críticos con la educación, pero debemos también reconocer lo que objetivamente está logrando la educación. Y una cosa que está logrando la educación en México es provocando movilidad social. Yo soy profesor de la UNAM, he sido profesor durante 30 años en la universidad o más, y en estos años que he sido profesor de la UNAM, pues me ha tocado observar el cambio sociológico que se ha experimentado en la UNAM. Es decir, yo recuerdo cuando casi no había educación privada superior, la UNAM concentraba, digamos, a la demanda de las clases altas y asistían muy pocos alumnos de clases populares a la universidad. Bueno, hoy la realidad sociológica de la UNAM es impresionantemente distinta. En primer lugar, los chicos y las chicas de clases bien, digamos, se han ido a las escuelas privadas. Ya no hay como antes una crema de estudiantil, ¿verdad?, de niños bien portados y bien vestidos que se distinguían y sobresalían en las aulas en la universidad. Bueno, esto es un signo de que está habiendo movilidad social. Yo creo que está habiendo movilidad social en todos los niveles educativos. Y yo creo que muchos Benito Juárez hay en todo el país, en todas las comunidades, incluso las comunidades más remotas. Sin embargo, ¿por qué insistimos en educación indígena y por qué insistimos en que los profesores que enseñen a los niños indígenas hablen la lengua indígena de los niños? Bueno, porque la investigación ha demostrado de una manera categórica que los niños aprenden mejor en su lengua madre. Es decir, por eso se empieza a enseñar a un niño zapoteca, se le intenta enseñar a hablar y a escribir primero en zapoteca. Es decir, no solamente en México, en todo el mundo esa es la recomendación pedagógica. Eso es, y nuestra obligación, sobre todo vivimos un mundo y una época de derechos humanos, y es lo que nos preocupa y nos motiva mucho, es el derecho de todos a una educación de calidad. Y yo creo que eso es lo que nos mueve sobre todo, el derecho de todos a una educación de calidad. ¿Cómo hacer realidad ese derecho? Eso es, yo creo, lo que nos une y lo que nos tiene aquí discutiendo. Que lo que queremos es hacer una mejor educación, una educación más efectiva, más eficaz, que ayude al ser humano precisamente a ser feliz, pero no solamente a ser feliz, a ser competente, a poder crecer sin renunciar a su cultura. Esto es algo muy importante, sin renunciar a su cultura, con su cultura original, poder crecer, poder ser una persona productiva, competente, triunfadora, con esas características, satisfaciendo primero que nada el derecho que todos tenemos y tienen a la educación de calidad. Sí, claro.
Don Eduardo Baco, por favor. Yo quisiera nada más reflexionar genéricamente, y no respondo a los comentarios que han hecho los senadores, cada uno de ellos, pero me gustaría mucho limitar mi participación a los alcances que tienen los informes que nosotros les damos cada año y rendimos cuentas, vamos a decir. Yo creo que es muy importante entender que estos informes tienen la limitación de que lo que hacen son cortes transversales en el tiempo de problemas acumulados. Es decir, que nuestro informe no está evaluando la gestión especial de una administración, sino lo que se ha ido acumulando a través de todas las administraciones. Esto es muy importante de entender porque, al igual que en las evaluaciones que hacemos de Planea o de PISA o de aprendizaje, cuando uno evalúa a un estudiante de 15 años, lo que uno evalúa es lo que ha podido aprender durante toda su vida y no lo que ha aprendido durante un año en particular o con un profesor en especial. Es el cúmulo de todos estos. Y esto pues tiene, digamos, la limitación de que lo más que podemos decir es el estado en que se encuentra, en este caso la educación, o lo que ha aprendido el estudiante por las razones y motivos que fueran. La educación pues tiene una historia gigante, ¿verdad?, en nuestro país muy grande, y a nosotros nos toca hacer ciertos cortecitos muy chiquitos, importantes por supuesto, pero son unos cortes en el tiempo que lo que nos dicen es en lo poco que podemos hacer en un año. Es decir, como lo hacemos cada año, nosotros les venimos a informar lo que los estudios o evaluaciones que hicimos el año pasado o que se terminaron el año pasado. Entonces, es un corte no solamente transversal, limitado, sino además focalizado a cierto aspecto. No con esto lo estoy minimizando, sino lo estoy poniendo en el contexto. Entonces, en esta ocasión pudimos darles a ustedes información sobre 7 grandes temas que nos parecieron que eran los más pertinentes, y el año pasado hicimos otro corte y el año antepasado hicimos otro corte. Entonces, estos cortes a lo largo del tiempo nos van a dar la película, pero en este momento tiene la limitación de que es una, digamos, una información limitada, que es muy importante, por supuesto, de tomar para las políticas públicas, pero que hay que entenderlas de esta manera. Digo esto porque es muy fácil hacer una generalización y decir, como no están bien las cosas, luego entonces el gobierno en turno no lo está haciendo bien. Es facilito, es como decir, como el niño no aprendió, luego entonces el maestro en turno no le enseñó. Y eso hay que aprender a leer socialmente estas limitaciones. Y esto lo digo porque hoy en la mañana tuvimos una conferencia, la conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, donde están los subsecretarios y casi todos los secretarios de Educación de México. Y entonces nos señalaban que no dábamos cuenta nosotros de los esfuerzos que ha hecho, como decía aquí Daniel, que ha hecho el gobierno en distintas cosas. Por ejemplo, ustedes no mencionan escuelas al 100. No mencionamos escuelas al 100 ni muchos otros esfuerzos, pero sí decimos, pero la infraestructura, con escuelas al 100 o sin ella, por las razones que ustedes quieren, así está. Y esto, digamos, hay que leerlo en este contexto porque las interpretaciones son muy distintas y las implicaciones también. Yo comento porque también se ha malinterpretado, lo dijo Silvia rápidamente, esto del abandono escolar. Pero los datos son muy duros. En 1990, 1 de cada 4 niños, o 25 de cada 100, que entraban a la primaria, terminaban el bachillerato. Y ahora es 1 de cada 2.
Entonces, como me la quieran poner, digo, pues se ha avanzado en los años estos, se ha avanzado al doble, que no es suficiente, pero se ha avanzado en ese sentido. Entonces, eso creo que es importante. Lo otro, como el ejemplo de grados de escolaridad, decimos, cada 10 años o cada década sube un año, un grado escolar en la escolaridad de la población mexicana. Bueno, pues eso es es positivo. A lo mejor, bueno, seguramente quisiéramos avanzar mucho más rápido para tener mayor, pero esto lo digo mucho para que ustedes como senadores, y ya lo dijeron, también lo dijo Daniel en otro caso, hay que tenerle paciencia a, los cambios porque no se pueden dar de la noche a la mañana. Ahorita ya se está hablando de qué resultados van a tener los estudiantes en el 2018 en PISA. Pues yo les voy a decir, prácticamente igualitos, casi iguales, se los puedo aseverar, porque los cambios no se dan próximamente. Y termino diciendo algo, reafirmando algo que mencionaba el maestro Guevara, que donde nosotros hemos visto mayores problemas es que hay una inequidad tremenda en la educación y que parece que ahí hemos hecho menos que en otros casos. Y la inequidad es que no solamente las poblaciones más desprotegidas obtienen los resultados menores, sino que es donde también se invierte menos, en donde los docentes se rotan más, en donde hay menos materiales ad hoc para el caso de las poblaciones indígenas, donde los docentes no hablan el idioma que deberían de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, son, los aspectos que uno debe de tener en consideración, pero sobre todo, el mayor de ellos, es que la inequidad más grande por todo esto se observa en los resultados de aprendizaje. O sea, al final, como me la pongan, los niños pobres aprenden menos y parece que esto de origen es destino se hace muy cierto en la educación. Un amigo mío compara estos aspectos, el esfuerzo que se hace con las poblaciones más desprotegidas y dice que es que el sistema educativo es como un hospital para sanos. O sea, está invertido, donde más se necesita no es donde más se pone. Y esto sí lo está reflejando. Por las razones que fueran, yo creo que este informe da, como los anteriores, el cúmulo de información para que ustedes vayan tomando las decisiones más pertinentes. Pero sí creo que en el trayecto, futuro, los senadores tendrán mucho más información acumulada para que se toquen, si no todos, pues una gran mayoría de los componentes que debemos nosotros evaluar. Gracias. Quiero hacer un comentario general y luego le voy a pedir a la maestra Schmelkes que haga su intervención para cerrar. Este informe anual tiene una lógica muy importante que ha sido ya el día de hoy reflexionada. Y adelanto un comentario respetuoso que me gustaría que abordáramos en algún momento. Probablemente el informe sea en marzo y no en abril, porque en el mes de abril, en el cierre de los periodos, las vidas se nos complican un poco más. Y además daría oportunidad para que los ajustes en el cambio de calendario tuvieran al menos unos meses adicionales. Este reporte es muy importante y su dimensión se ha resaltado. Ya se nos comentó en 2 secciones, en 7 capítulos. Y más que algunas preguntas, quisiera compartir algunas sugerencias y reflexiones. 3 de ellas. Primero, es muy importante el mecanismo de monitoreo de la respuesta de la autoridad educativa a las directrices emitidas por el Instituto. Cuando se diseñó el cambio de la Constitución, queda como autoridad superior en materia de evaluación el INE. Sin embargo, la operación de las decisiones de política pública le corresponden, en este caso, a la conferencia, a los secretarios, a los planteles y por supuesto que a la propia Secretaría de Educación Federal, y como que este sistema todavía tiene que seguirse afinando. Segundo comentario,
como que todavía no permea el enfoque garantista de la legislación. Las definiciones no se consideran las de avanzada para poder hacer lo necesario. Ejemplo, la discapacidad. Ejemplo, las adversidades en ciertos grupos que no tienen las mismas circunstancias. Y ahí me gustaría que el día de mañana este tipo de diferencias no tuvieran que ser resaltadas. Tercero, y lo digo con el máximo ámbito de intención, es el tema de las autonomías. El Estado mexicano ha diversificado mucho sus autonomías y hay aspectos que le tocan a diferentes instituciones. Ejemplo, el Coneval. El Coneval evalúa la política social y tiene que ver algo en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hay una intersección con el INE. Probablemente hay que revisar la coordinación interinstitucional para ver cómo podemos avanzar en esto. O por ejemplo, ya tuvimos una diferencia el año pasado en el caso de la encuesta de ingreso-gasto entre el Coneval y el INEGI. Y el INEGI pues, tiene también ciertas atribuciones, como que tenemos que regresar al rediseño institucional, no para partir de cero, simplemente para ver cuál es la colaboración republicana. Por otro lado, y lo escribí en un mensaje de reconocimiento a la institución, es autonomía, autonomía y más autonomía. En este periodo, sin entrar a detalles, pues sí tuvimos momentos en donde parecería que la autonomía tenía riesgos y tentaciones de no ser respetada. Y es un trabajo que se ejerce todos los días. Y en esta colaboración de autonomía, probablemente en los relevos institucionales se puedan dar algunas formas de aportación más directa. Me pregunto también, por ejemplo, el caso del modelo educativo. El modelo educativo que la Secretaría de Educación Pública anunció recientemente, y eso sí lo dejo como un apunte para pregunta, ¿hasta dónde obedece o responde en parte a estas evaluaciones que se han venido desarrollando? Hay tres aspectos que en educación nunca se terminan. Uno, el modelo educativo. Dos, el modelo de evaluación. Y tres, el modelo de formación de los docentes. En el ámbito de la reforma educativa, pusimos como transitorio el tener una revisión del modelo de educación normal. A este momento todavía está pendiente. Si no logramos formar al formador de mejor manera, y como se dijo el día de hoy, involucrar de manera más plena el proceso de participación de padres de familia, difícilmente vamos a lograr el efecto que entre todos nosotros deseamos tener. La otra pregunta que dejo en el espacio de hoy tiene que ver con los grandes números de las evaluaciones. Por ejemplo, el año pasado el INE modificó el modelo de evaluación del desempeño docente porque es un modelo muy complejo y la propia ley lo señala, su artículo 7, y así se diseñó. Y además, este caso de autonomía es diferente porque primero se designó a los miembros de la Junta y luego se hizo la normatividad. No hay antecedente probablemente en el ámbito republicano de esa posibilidad. Entonces a mí me gustaría dejar también como sugerencia, paréntesis, pregunta, en todo este proceso de lo que se ha venido haciendo de la ley del INE, la ley del servicio profesional docente, en fin, estaremos muy atentos a sus reflexiones. Lo hemos platicado con todos los senadores aquí presentes, cómo es que lo que se hizo pudo resolver algunos aspectos y cómo es que se puede todavía mejorar. No quiero claudicar a la posibilidad de que algunos dicen que ya en este cuarto año, al cerrar el quinto año, ya no vamos a poder hacer otras modificaciones. De parte nuestra, yo quiero extender esa posibilidad. Estamos en 2017, don Daniel, y todavía tenemos... Pero me entendiste. Sí, pero estamos en el mejor espacio de colaboración. Si hay sugerencias sobre aspectos de normatividad, independientemente de su viabilidad, a mí me gustaría que dejar la pregunta para que ustedes nos pudieran asistir,
porque sí hemos recibido sugerencias de la ley del INE y hemos recibido sugerencias de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, en este proceso tan grande, quiero dejar esto en una apertura por parte del Senado el día de hoy. Sin duda que hay un trabajo muy grande. A veces nos preguntamos en este país cuánto vale la verdad, cuánto vale la confianza. En esta institución está la guarda cuidadosa de las evaluaciones serias de cara y de frente al país. No he escuchado un solo señalamiento de que en la búsqueda de esa verdad y en la búsqueda del cumplimiento de la misión, el INE ha claudicado para cumplir debidamente su misión. Y es el orgullo que nos da a nosotros, particularmente porque en el diseño republicano nos tocó colaborar con el Ejecutivo Federal en la integración de su Junta de Gobierno. Mi reconocimiento y mi gratitud para todos ustedes. Que clausure la maestra Silvia. Así va a ser. Ya nada más muy rápidamente. Bueno, primero agradecerles a todos sus comentarios, la verdad sumamente útiles. Yo quisiera resaltar esto que decía el senador Morón, de que pues hay que evaluar todos los componentes del sistema educativo nacional, porque la reforma educativa eso es lo que supone, ¿verdad? No nada más evaluar a los docentes o no nada más el servicio profesional docente, y eso me parece muy importante resaltarlo, bueno, porque de hecho lo que nosotros tratamos de hacer es dar cuenta, como dice Eduardo, de manera acumulativa de cada uno de estos componentes, pero yo también quisiera recordar que pues no solamente tenemos el cometido de evaluar el sistema educativo nacional, sino también de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, ya se hacía referencia de que hoy tuvimos la conferencia, y una de las cosas que hicimos hoy en la conferencia es generar el programa de mediano plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que está elaborado con la participación de cada una de las entidades federativas, de la Autoridad Educativa Federal y del propio instituto. Y creo que esto es único en México, ¿no? Por primera vez existe un programa de mediano plazo que va hasta el 2020, que hasta cierto punto asegura continuidad en el cambio de administraciones, tanto locales como federal, porque existe un programa de evaluación que está orientado a la mejora de la educación. Entonces me parece también muy importante resaltar que ese es otro de nuestro cometido. Desde luego tenemos que normar las evaluaciones, eso ya se dijo, y retomo la última pregunta que hacía el senador Romero Hicks, en el sentido de, bueno, ¿y cómo podemos mejorar la ley? ¿Verdad? O sea, ¿cómo podemos mejorarla? Y entonces aquí yo quiero decir que sí, que efectivamente nosotros hemos estado considerando cuáles son los tropiezos de la ley y aquellas cosas que no permiten avanzar de manera adecuada. Eso justamente nos llevó a hacer el replanteamiento, y ahora estamos considerando qué tantas cosas de la aplicación de la ley del servicio profesional docente han sido erradas y tenemos que revisar, y por otro lado, si hubiera algunas que ojalá se pudieran modificar. Estamos en eso, y bueno, eso porque a nosotros nos toca normar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso normar las evaluaciones, y en ese ejercicio de normar las evaluaciones, pues hemos visto este tipo de dificultades. Entonces, en el futuro, pues estaremos probablemente comunicándonos con ustedes en este sentido. Bueno, desde luego que también emitimos directrices, como ustedes ya vieron, y sí me parece que es muy importante que a las directrices se les dé pues muchísima mayor, digamos, carta de ciudadanía de la que han tenido hasta la fecha, pues en todos lados, en los gobiernos estatales, pero en el gobierno federal sobre todo, porque sí sentimos un poco que las directrices son algo que emite una reacción rutinaria y obligada, de decir, les estamos haciendo caso, ¿no? Entonces hay como una tendencia de continuidad, el decir esto ya lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo un poquito mejor, y una tendencia de decir, bueno, lo que pasa es que nosotros ya estamos haciendo un nuevo modelo educativo, y en el nuevo modelo educativo está contenido todo lo que ustedes están diciendo en sus directrices, y bueno, nos parece que no, que las directrices, por ejemplo, la directriz que emitimos sobre educación indígena sí implica un replanteamiento de fondo de toda la política de educación indígena, que además trastoca la política educativa nacional de manera particular. Entonces, por eso, el programa de seguimiento de directrices, que también hoy presentamos, nos parece muy importante. Hay que dar cuenta de cómo se está atendiendo las directrices, hay que hacerlo de manera periódica y de manera frecuente, y hay que darle cuenta a la sociedad de qué está sucediendo con eso, entonces eso también. Y por otro lado, pues este asunto de crear la cultura de la evaluación, que es el cambio de chip, ¿verdad? O sea, que también nos corresponde a nosotros, tenemos que difundir lo que estamos haciendo, y bueno, pues eso que estamos haciendo a la hora de difundirse tiene que mostrar que la evaluación
sirve. O sea, que la evaluación por sí sola definitivamente no va a mejorar la calidad de la educación, pero que sí ofrece algo que puede permitir modificar políticas públicas o hacer innovaciones en la escuela y en el aula que realmente permitan modificar. Y cuando se logre demostrar que la evaluación sirve, en ese momento estaremos avanzando muchísimo en este cambio de chip, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera decir, bueno, quisiera también resaltar, estoy muy de acuerdo con Eduardo con este asunto de que la equidad es lo que menos ha preocupado en la política educativa en la historia educativa reciente. Yo creo que pues probablemente no desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, porque creo que el primer impulso sí fue de equidad, pero probablemente desde los años 50 para acá. La equidad no está en el eje, o sea, la equidad no es, no hacemos política en clave de equidad, no pensamos en que tenemos que dar más a los que menos tienen, porque de no hacerlo estamos reproduciendo las desigualdades. Hoy en la mañana se nos anunció que muy pronto la Secretaría de Educación Pública va a dar a conocer el programa del eje de equidad e inclusión. Entonces, pues nosotros sí tenemos la esperanza de que este eje de equidad e inclusión efectivamente cambie, modifique, haga girar, digamos, la política de tal manera que sí esta clave de equidad esté de alguna manera prevista y que eso se refleje en programas que le den más a los que menos tienen, que tiene que ver también con presupuestos, ¿verdad? Entonces, pues a mí me gustaría que ustedes estuvieran atentos a eso, que parece que va a ser por ahí del 15 de mayo, que se presente, a ver si efectivamente aquí hay algo que se está generando. Y bueno, ya por último, pues sí señalar que a nosotros digamos que la responsabilidad de ser una institución autónoma nos pesa muchísimo, y sobre todo ahora que se acerca pues un cambio de administración federal, porque nos parece que sobre el Instituto Autónomo recae la posibilidad de la transición de la reforma. Y desde ese punto de vista, pues nos parece que aquellos ajustes que hay que hacerle a la reforma que son necesarios, habría que hacérselos, pero que sí es necesario velar porque la reforma transite, porque si no creyéramos en la reforma, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y bueno, con eso termino. Yo nuevamente les agradezco muchísimo. Doña Silvia, muchas gracias a todos. Aprovecho que está aquí parte del personal del INE para que te extiendan nuestra gratitud a todo el personal. A punto de cumplir 15 años, son un orgullo como institución que cada vez es más sólida. Muchas gracias a todos.